Hola, buenos días a todos. Vamos a ver hoy la última tutoría de esta segunda evaluación. Sabéis que este sábado tenemos el examen de precisamente la segunda evaluación, un poquito para ver cómo os lleváis y cómo pues os vais desenvolviendo. Ahora hablaremos del examen, pero lo primero que vamos a hablar es sobre el tema 6, que es el que anunciamos ya la semana pasada, sobre el análisis morfosintáctico, centrado solamente en el análisis, ¿vale? Ahí vemos el temario, ¿vale? El índice o sumario de este tema. Primero veremos los pasos para realizar el análisis morfosintáctico, después los complementos, luego veremos análisis de oraciones simples y compuestas y por último os dejaremos algunos ejemplos para que vosotros los trabajéis, los hagáis en casa, mirar las soluciones y luego comprobéis, ¿vale? Así como los ejercicios de evaluación que siempre son muy útiles a la hora de repasar el temario. Bien, pues vamos a ver, como os decía, los pasos para realizar el análisis morfosintáctico. Ya los teníamos en la diapositiva de la semana pasada, pero esta vez quiero ver con vosotros el temario para que vayamos viendo los ejemplos tal cual os los enseñamos en el contenido del temario. Bueno, lo primero que vamos a hacer a la hora de analizar una oración es leer bien la oración, evidentemente, ¿no? Esto parece muy simple, muy lógico, pero en realidad es muy necesario. Si no le damos la entonación adecuada, pues no podremos nunca analizarla correctamente. En el ejemplo, la hermana de Pepe vendrá a casa, esa sería la entonación adecuada. Es decir, después de Pepe habría una pausa. La hermana de Pepe vendrá a casa. ¿Por qué hay una pausa? Porque separa el sujeto del predicado. Bueno, vamos a ir avanzando en los pasos de nuestra oración. Localizar el verbo es el segundo paso. El verbo es la parte más importante y expresa las acciones o los estados de los seres, de los sujetos de nuestra oración. Entonces, lo subrayamos y lo marcamos como núcleo del predicado, como veis ahí, ¿vale? La hermana de Pepe vendrá, que es el núcleo, a casa. Como tercer paso tenemos que localizar el sujeto, es decir, ya que tenemos el verbo, tenemos que saber quién realiza esa acción o la recibe, ¿no? Entonces, para ello preguntamos al verbo. El verbo rápidamente nos dice que quien vendrá a casa es la hermana de Pepe y ese es el sujeto, ¿vale? Bien, una vez que ya tenemos localizados verbo y sujeto, vamos a localizar el predicado, que es, bueno, pues el resto de las palabras de la oración que acompañan al verbo. Vendrá a casa es el predicado con núcleo vendrá. Bien. Ya podemos ver si el predicado es nominal o verbal. Es nominal si se forma con un verbo copulativo ser, estar o parecer. Es verbal aquel que está formado por un verbo no copulativo. Bueno, en nuestro ejemplo se trata de un verbo de carácter predicativo. Es decir, que no es copulativo porque es vendrá y además implica una acción directamente, con lo cual es un verbo normal, entendido entre comillas, o sea, un predicado verbal, ¿vale? Vale, el sexto paso. Señalaremos los respectivos núcleos del sujeto y del predicado. El del predicado ya lo teníamos, que era vendrá, y el del sujeto pues será la palabra más importante sin la cual el sujeto no puede, no tiene significado, ¿vale? La palabra más importante es hermana, como veis, ¿vale? Será el núcleo. El séptimo paso nos dice que hay que identificar los sintagmas que modifican a los núcleos del sujeto y del predicado. Es decir, por ejemplo, en la hermana de Pepe, que es el sujeto, tenemos de Pepe, que es un complemento del nombre, pero a su vez es un sintagma preposicional, ¿vale? Esas son las dos diferencias en cuanto a la función sintáctica y a la morfología. Morfológicamente será un complemento del nombre, perdón, será un sintagma preposicional y hará la función de complemento del nombre, ¿vale? Como sintagma preposicional tendrá la preposición de, el nombre Pepe y junto, como veis, sintagma preposicional, ¿vale? Así es como se marca, ¿vale? Después identificaremos también los complementos que hay en el predicado, con núcleo vendrá. En el predicado tenemos un complemento que es a casa, ¿lo veis? Que es un complemento del verbo como función sintáctica. Pero morfológicamente es exactamente igual que de Pepe, es decir, un sintagma preposicional, ¿vale? Formado por la preposición a y el nombre casa, ¿vale? Bueno, colocaremos al lado de cada sintagma la función que realiza. Bueno, como ya os he comentado, pues eso, la función que realiza entre paréntesis es complemento del nombre en el caso de Pepe y complemento del verbo, circunstancial del lugar en el caso de a casa, ¿vale? Analizamos los constituyentes de cada sintagma, pues lo que hablábamos. Determinante, nombre, núcleo, preposición nombre o núcleo. Y en este caso igual.
núcleo, preposición a, sustantivo casa y núcleo de ese sintagma preposicional, ¿vale? También anotamos las funciones de sujeto y predicado, como veis. Bueno, los complementos, como ya hemos visto en otros temas, pues tenemos varios que son importantes y que tenemos que saber localizarlos, como el complemento del nombre, el primero que nos encontramos, ¿vale? Los complementos del nombre son los determinantes, ¿vale? Que pueden ser un artículo, como hemos visto en los ejemplos anteriores, o bien un adjetivo determinativo, posesivo, etc. Bueno, esto se ve muchísimo mejor con los ejemplos, ¿vale? En el ejemplo, el mundo informático me fascina, vemos que al nombre mundo le acompañan los complementos. El, que es un determinante, un artículo. Informático, que es un adjetivo calificativo. Como veis, esos dos complementos son complementos del nombre, ¿vale? Bueno, en los ejemplos que tenéis vemos complementos del nombre por adjetivos, ¿vale? Como hemos visto una película aburridísima. Ese es el complemento del nombre adjetivo. También los tenemos complementados por otro nombre o sustantivo, ¿vale? Eso se llama aposición. Por ejemplo, Ana, que es el núcleo, la peluquera, es decir, un nombre con un determinante en aposición y hace de complemento de Ana, ¿vale? Tenemos también complemento del nombre por una preposición. Por ejemplo, el ruido de esta calle. Como veis, hay una preposición delante del sintagma. Delante de esta calle hay una preposición que es de y es complemento del nombre, ¿vale? Y también hay por una proposición, es decir, por toda una oración. La lección, que es el nombre, que estudiamos el lunes, ¿veis? Esto es complemento del nombre. En forma de proposición, de tal forma que si la tachamos, la quitamos, la lección fue muy interesante, sigue siendo una oración con sentido, ¿veis? Bueno, luego tenemos el complemento del adjetivo, que es, bueno, pues como en el caso de es muy guapo, el adjetivo guapo está complementado por un adverbio de cantidad, que es muy, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora el complemento del verbo. El complemento del verbo, como veis, en llegaron tarde, bueno, pues se ve claramente. El núcleo llegaron, que es un verbo, está complementado por tarde. ¿Lo veis? Es muy sencillito, ¿vale? Y hace de complemento del verbo. Los complementos del verbo vistos hasta ahora, que hemos repasado, son el atributo, que nos dice una cualidad del sujeto, y aparece con verbos solamente copulativos. La película ha estado genial, el verbo copulativo ha estado, y genial es el atributo, ¿vale? Es lo que sería un complemento directo si no fuera un verbo copulativo. Vale, tenemos el complemento directo también, que es un sintagma que acompaña a los verbos transitivos, es decir, no copulativos, para que la acción no quede incompleta. Por ejemplo, el cantante dedicó la canción. Pues está claro que la canción es un complemento directo, porque acompaña a dedicó y lo complementa. Bueno, luego tenemos los casos de la sustitución del complemento directo por lo, la, los y las. En ese caso también serían complementos directos, ¿vale? Bien, nos habla del loísmo y del laísmo, pero nos vamos a detener en nuestro siguiente complemento, que es el indirecto. Mediante este sintagma indicamos en quién recae la acción del verbo. Los alumnos entregaron los exámenes, que los exámenes serían complemento directo, al profesor. ¿Veis? Sobre quién recae la acción, a quién entregaron, al profesor, ¿vale? También, igual que en el complemento directo, el complemento indirecto se puede sustituir por le o les. En el caso del directo era lo, la, los y las, ¿vale? Acordaos de esto. Por último, el complemento circunstancial es el que dice de las circunstancias o informa de las circunstancias en las que se desarrolla la acción. Estuvieron en el cine, como veis es un complemento circunstancial del lugar. El festival se celebrará el domingo, pues ese el domingo es un circunstancial de tiempo. Bien, como complementos del adverbio, pues también tenemos que el adverbio puede ir acompañado también por complementos. Por ejemplo, el libro estaba encima de la mesa, como veis, encima, que es un nombre y un núcleo del sintagma adverbial, de la mesa, que sería complemento de adverbio, y estaría complementando a encima, ¿vale? Bien. Luego os proponemos aquí ya los análisis de diferentes oraciones simples. Y bueno, pues aunque ya sabéis que las oraciones simples y las compuestas se analizan de la misma manera, en las compuestas, al estar formada por varias proposiciones, habrá que analizarlas por separado, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, este libro solo tiene ilustraciones,
Pues eso es uno de los ejemplos que os ponemos para que sigáis los 7 pasos que hemos indicado y para que después continuéis con los siguientes ejemplos de la página 140, ¿vale? El ejemplo 2, el 3, el 4, es decir, hasta llegar al número 10, que es donde se complica un poquito más la oración y es el único que vamos a detenernos a ver, ¿vale? El resto quiero que lo veáis vosotros, que los trabajéis, que copiéis las oraciones fuera del cuaderno y las intentéis resolver vosotros. Vamos a ver el último. La película que has visto en el cine es excelente. Bueno, pues como veis, tenemos que separar primero y localizar el verbo, ¿vale? Eso es lo primero que vamos a hacer siguiendo los 7 pasos. ¿Cuál es el verbo de nuestra oración? Bueno, pues tenemos varios verbos, ¿no? Porque es, claro, es una oración compuesta. En principio nuestro verbo principal es el verbo es, el verbo ser, ¿vale? Porque si tachamos la proposición subordinada, la película, ¿no? Sería la proposición 1, es excelente. La subordinada sería que has visto en el cine. Entonces, nuestro verbo es, pues para la redundancia, es, ¿vale? El verbo ser. Localizamos el sujeto. ¿Qué es excelente? La película. ¿Veis? Pues ahí tenemos el sujeto. Localizamos el predicado, paso 3. Pues sería es excelente, ¿vale? Ese sería el predicado. Ver si es un predicado nominal o verbal. Bueno, pues en este caso es un sintagma verbal predicado nominal, porque es el verbo ser, ¿vale? Señalamos, quinto paso, los núcleos del sujeto y del predicado. El núcleo del sujeto sería la película, es decir, película, el nombre es núcleo, y el núcleo del predicado es el verbo, ¿vale? Sexto paso, identificamos los sintagmas del sujeto y del predicado. Bueno, como vemos, la película es un sintagma nominal, determinante, la película núcleo-nombre. Que has visto en el cine sería la proposición número 2, que es una compuesta subordinada, esta oración, y por lo tanto, esta proposición será la subordinada. Vale, lo que hace es, vamos a desmenuzar todos los complementos que tiene, empezando por ese que es un nexo, simplemente ponemos debajo nexo y ya está. Has visto sería el verbo de nuestra oración subordinada, un verbo compuesto. En el cine, como veis, sería ese sintagma preposicional, ¿vale? Aquí en el ejemplo está un poquito a la derecha colocado, entonces la preposición, lo de preposición iría debajo de en, y luego determinante núcleo sería el cine, ¿vale? Como veis, todo conforma un sintagma nominal, ese el cine, que unido a la preposición es un sintagma preposicional de lugar, porque habla del lugar donde vimos la película. Bueno, pues con esto habríamos terminado, simplemente añadiríamos todos los constituyentes de nuestra oración y ya está, añadiríamos que excelente es un atributo, puesto que es un verbo copulativo, que tiene la forma de adjetivo, y todo ello sería sintagma verbal predicado nominal, ¿vale? El es excelente. Dentro del sujeto meteríamos la proposición 2, que has visto en el cine, y todo ello, ese que has visto en el cine, está complementando al nombre película, por eso es un complemento del nombre. Bueno, pues con esto hemos terminado el tema. Como veis, es un poquito complicado al principio, pero una vez que uno empieza a ver los complementos, ya se hace mucho más sencillo. Revisad estas oraciones porque puede aparecer en el examen alguna muy parecida, entonces sería conveniente que supierais analizarlas. Pues con esto hemos terminado nuestro tema. Os pido que realicéis los ejercicios de autoevaluación, que los tenéis a continuación y que son oraciones para analizar. Y bueno, pues ya con esto hemos terminado nuestra evaluación y simplemente pues nos queda hacer el examen, y si tenéis cualquier duda ya sabéis, consultármela. Muchas gracias.